Las personas suelen autosuperarse, independientemente de su problema. Sea cual sea, ellos, si tienen una discapacidad, sabrán cómo luchar. En esta ocasión, te traemos un video para que te motives. Acá, en Comando Way, donde te expondremos lo siguiente. Te preguntamos, ¿desmotivado? 7 famosos con discapacidad que son ejemplo de motivación. Mucho ojo, la número 7 es mexicana. Frida Kahlo. Muchos la conocen. Esta mexicana sufre de polio en su infancia, e incluso algunas fuentes apuntan que tenía espina bífida, cosa que le causó dismetría en su pierna derecha. Aparte de todo, tenía problemas con su columna vertebral, al punto de que después de tener un accidente en su adolescencia, llegan a tener secuelas físicas de por vida. Esta pasó gran parte de su vida en cama, sufriendo por sus dolores, cosa que no fue excusa para ser un ícono en el siglo XX y una figura ultra famosa. Nunca dejó de trabajar. Aaron Fotheringham. Este es un personaje ultra inspirador para muchos, puesto que su discapacidad no le ha sido obstáculo para hacer lo que quiere. A pesar de estar en silla de rueda, es uno de los skaters más conocidos del mundo. Sí, pero en uno de sus ramos, es skater en silla de ruedas. La infancia de él ha sido difícil, al punto de llegar a usar una silla de ruedas de forma permanente. Pero de igual forma, no le fue obstáculo para cumplir sus sueños. En el año 2005, este artista logró hacer un salto de 180 grados. Sus hazañas y retos son un ejemplo para muchas personas. Stephen Hawking. Físico teórico, astrofísico, cosmólogo, eminencia en el campo de la divulgación científica. Stephen Hawking fue diagnosticado de ELA o ELA a los 21 años. Le dieron 2 años de vida. Duró más de 30 años paralizado de pies a cabeza, utilizando un sintetizador de voz para que de esa manera pueda comunicarse. Fue un docente ejemplar y su discapacidad no le impidió desarrollar sus actividades de investigación nunca. John Nash, un matemático estadounidense, el cual siempre se caracterizó por romper moldes. Él sufría de esquizofrenia paranoide aguda. Le hicieron una película llamada Una mente maravillosa, la cual consiste en cómo Nash luchó con su enfermedad. Ya vemos lo bien que le ha ido en la vida. Andrea Bocelli. Este tenor, escritor, músico y productor italiano ha vendido más de 70 millones de discos. Aunque he de destacar que él nace con glaucoma congénito, que lo deja parcialmente ciego, cosa que no le impide tomar clases de piano en su infancia. Incluso a los 12 años sufre un golpe durante un juego de fútbol, que lo deja completamente ciego. Siempre ha tenido un espíritu de superación. Luego de muchos acontecimientos decide centrarse en la música, e incluso estudia Derecho. Michael Fox. Este es un actor bastante conocido por su película Volver al Futuro. Él sufre de Parkinson, el cual le fue diagnosticado a los 29 años, en el año de 1991, cuando su carrera se encontraba en pleno éxito. Dijeron que debía retirarse de los escenarios, pero él siguió su labor como actor. No fue fácil, al punto de caer en depresión y alcoholismo, cosa que luego supera y no para de trabajar desde ese entonces. Tiene una fundación, la cual ha recaudado 233 millones de dólares para la investigación en contra del Parkinson. Alex Zanardi. Tras varios años compitiendo en la Fórmula 1, Alex Zanardi sufrió en el año 2001 un accidente en el que las 2 piernas le fueron amputadas. 3 años después estaba de nuevo en la pista, conduciendo un BMW, para el que él mismo se había adaptado unas prótesis. Consiguió 4 victorias en el Mundial de Turismos, WTCC. Sin embargo, en 2007 decide centrar sus esfuerzos deportivos en el ciclismo adaptado. El triciclo que conduce también ha sido diseñado por él, y, de momento, ya ha ganado 3 oros paralímpicos. ¿Qué tal? Increíble, ¿verdad? Acá en Comando Way te decimos que si te ha gustado el video, por favor, me regales un buen like, te suscribas y compartas este video con tus amigos y amigas para así poder llegar a muchas más personas. Nos vemos en una futura ocasión, acá en Comando Way. ¡Hasta la próxima!